¿Qué pasa, rockeros y rockeras? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo espero que se encuentren todos de maravilla. En esta ocasión vamos a hablar sobre las cosas que tú necesitas como programador backend, asumiendo que la gran mayoría de mis espectadores son programadores backend. Yo con el tema del frontend, yo no soy muy especialista en el frontend. De hecho, estoy aprendiendo un poco de frontend, digamos, tengo mis conocimientos, pero mi área como tal no es el frontend, sino que es el backend. Y en este momento voy a compartir todo lo que tú tienes que saber en el backend, cosas que a mí me hubieran gustado saber en su debido momento, pero tuve que aprenderlas por mi propia cuenta. Así que en este momento te voy a explicar y te estarás preguntando quién soy yo. Mi nombre es Programador y tengo como objetivo crear la mayor comunidad de programación e informática en mi país. Así que si eres nuevo por aquí, te recomiendo que te suscribas a mi canal, que actives la campanita, que comentes, que lo compartas y nada, aquí vas a aprender una brutalidad de cosas muy interesantes. No solo hablamos de informática, sino que también hablamos cosas de desarrollo personal que nos va a impulsar no solo a ser los mejores programadores del puto mundo, sino también ser una puta bestia en la vida, ¿no? Así que bueno, tengo aquí lo que es la lista, voy a traerla, aquí está, para poder empezar a hablar sobre las cosas que tú tienes que saber como programador. Vamos, la primera cosa que tienes que saber, obviamente lo primero que tú tienes que saber como programador backend, sí, este es mi journal, lo primero que tú tienes que saber como programador backend es saber un lenguaje de programación. Evidentemente, nosotros podemos elegir cualquier lenguaje de programación, ya sea Java, Python, C Sharp, PHP, Ruby, creo que sí, Ruby, o cualquier otro lenguaje de estos chulísimo, Go, etcétera. Es importante que tú sepas un lenguaje de programación porque es con el que tú vas a solucionar los futuros retos que se te presenten. Como digo, aquí en mi canal tienes un curso de C Sharp que te lo dejo aquí arribita, también uno en donde aprendemos Python también, uno de PHP también y otros videitos que te van a servir muchísimo si tú quieres dedicarte al mundo del backend o aprender alguno de estos lenguajes también. Y ya te aviso también de que si quieres que yo sea tu mentor y quieres que te enseñe a hacer una puta bestia en la programación, puedes escribirme en mi correo electrónico que te dejo aquí abajito o en mi WhatsApp, ¿no? Así que bien, eso es importante. Primer punto, tener buenas bases de un lenguaje de programación, ¿no? Tenemos que saber las bases, ya sabemos, tengo videos también en donde hablo sobre las cosas que tú tienes que saber, ¿no? Cosas que tú tienes que aprender en un lenguaje de programación. Así que bueno, vamos por el segundo punto. La segunda cosa que tú tienes que saber es conexión a base de datos. Ahora bien, aquí también podemos tocar el tema de base de datos. No hace falta que tú seas un experto en base de datos porque de hecho ya hay personas que se dedican a las bases de datos, ya sean programadores, administradores o personas que se dedican exclusivamente a la base de datos. Tú como backend, tu objetivo, sus objetivos o tu objetivo tiene que ser saber, digamos, lo básico. ¿Qué es lo básico? Por ejemplo, manipulación de datos, ¿sí? Crear tablas, propiedades, ¿no? Las propiedades, saber procedimientos almacenados, ¿no? Un poco de validaciones, vistas. Quizás podemos tocar un poco de, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se le dicen esto? Transacciones, creo yo, que es algo en lo que todavía tengo mucho que perfeccionar. Entonces, lo importante aquí es que tú tengas un conocimiento, digamos, general de las bases de datos, ¿no? Y que tú también sepas hacer conexiones a base de datos, porque nosotros las personas que nos dedicamos al backend tenemos que estar interactuando con datos, tenemos que estar interactuando con la base de datos, ya sea para iterar datos o para mostrar determinada información al usuario que nosotros queremos que se le muestre, esconder determinada información que nosotros no queremos que el usuario mire. Entonces es importante que tú sepas conexiones a base de datos. No importa qué tipo de conexiones de base de datos aprendas, o más bien no importa qué tipo de base de datos aprendas, pueden ser MySQL, SQL Server, MongoDB, creo que es una base de datos, si no me equivoco, PHP Admin, Postgres, no me recuerdo muy bien cuáles más, pero sé yo muy bien que existen muchísimas, así que no hay ningún problema, pero tienes que ser un experto en hacer conexiones a bases de datos y tener un conocimiento general de las bases de datos, ¿no? Muy bien, la segunda cosa que tenemos que conocer son patrones de diseño. Tenemos que conocer patrones, formas de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el patrón de diseño Singleton, ¿sí? Tenemos otro que se llama
Face, fachada, creo que aquí en mi país le dicen fachada, pero se escribe, bueno, aquí se lo dejo, ¿no? Para que lo vean, el nombre original, pero se le conoce como fachada, ¿no? También está el modelo vista controlador, que también es otro modelo para desarrollar software, ¿sí? Es otro patrón de diseño. Tenemos que conocer esto, ¿no? Porque los patrones de diseño nos van a facilitar lo que es al momento de desarrollar aplicaciones, dependiendo qué tipo de aplicaciones. En algunas aplicaciones necesitarán X patrón de diseño, en otros otro patrón de diseño, dependiendo de las necesidades o dependiendo de la aplicación, ¿no? Esos son requerimientos que se van a ver con el tiempo, ¿no? Bueno, otra cosa que también tenemos que, bueno, estoy viendo aquí porque lo tengo apuntado, no lo tengo memorizado. Otra cosa que tenemos que conocer son la seguridad, ¿no? Tenemos que saber un poco de seguridad, por ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos una aplicación web, tenemos que saber que las consultas en base de datos no tienen que ir parametrizadas, si no me equivoco. Por ejemplo, os voy a poner aquí un ejemplo sencillo, tienen que hacer porque posiblemente nos hagan inyección SQL, ¿no? Tenemos que escribir consultas de manera adecuada, ¿no? Para eso va a ser para otro video, pero el punto es de que tengamos conocimiento de seguridad. Cuando desarrollamos aplicaciones, no tenemos que darnos cuenta de crear un login, por ejemplo, de manera segura, ¿no? Que valide correctamente, ¿no? Podemos meter el tema de encriptar contraseñas, ¿no? Para las personas que se dediquen especialmente a la base de datos, o por ejemplo que un usuario no acceda a una vista por medio de la URL, sino que tiene que loguearse. Ese tipo de cosas son cosas que tenemos que aprender, ¿no? Tengo lo que es aquí un videito de, bueno, más bien un curso, ¿no? En donde desarrollamos una aplicación y en donde implementamos lo que es el tema de la seguridad, así que también te lo dejo aquí arribita, ¿no? Es un curso de 5 videos, ¿no? En donde desarrollamos una aplicación utilizando el framework.NET Framework, ¿no? MVC. Muy bien, la otra cosa que tenemos que conocer son métodos HTTP, ¿no? Los métodos HTTP son, por ejemplo, post, post, get, delete y put, si no me equivoco, ¿sí? Estos métodos son muy importantes conocerlos cuando nosotros desarrollamos aplicaciones web, ¿sí? Ya sabemos de que las aplicaciones web, el usuario manda lo que es una petición y esta petición se va a un controlador, independientemente cuál sea la tecnología, y luego se va al modelo, ¿sí? Luego extrae esos datos, vuelve a pasar por el controlador y manda la respuesta por medio de una vista. Entonces, dependiendo de las operaciones que nosotros realicemos, vamos a tener que utilizar determinados datos. Por ejemplo, si nosotros queremos mostrar una lista, por dar un ejemplo, ¿no? Podemos utilizar el método get. Por ejemplo, si nosotros queremos, por ejemplo, enviar datos, si no queremos que se envíe, no queremos que se vean por medio de la URL, tenemos que usar post. Si queremos eliminar algo, tenemos que utilizar delete. Este tipo de métodos HTTP se utilizan mucho cuando trabajamos con API REST, ¿no? Con web APIs, ¿sí? De pronto haré un video también de eso. Se suelen utilizar muchísimo, ¿no? Ya sea en entorno .NET Core o .NET Framework o en Java también, ¿no? Cuando se trabajan con web services. Entonces es importante tener esto muy clarísimo, ¿no? Muy claro como el agua, ¿no? Y por último tenemos el control de versiones. A ver, aquí es importante conocer, saber manejar lo que es el control de versiones. Para esto yo siempre recomiendo GitHub, pero también está Gitflow, si no me equivoco. Viene siendo casi la misma mierda, ¿no? Entonces, tienes que aprender lo que es un control de versiones, porque el control de versiones va a permitirte llevar el control de la aplicación, las versiones, y si se presenta un error, puedes, digamos, extraer la versión anterior de, de la aplicación, ¿sí? Y continúa, ¿no? Eso sí se presenta un error, ¿no? Entonces es muy importante saber lo que es un controlador de versión. Evidentemente el control de versiones sirve para muchísimas cosas. También haré un video hablando de eso al respecto, pero es importante que tú conozcas es importante que tú conozcas Git o GitHub o cualquier otro control de versiones. Supongo que existen muchísimos, pero esos son los que yo suelo utilizar, sobre todo GitHub, ¿no? Así que bueno, estas son las cosas que tú tienes que saber como programador backend.
Así que nada, espero que este video te haya aportado muchísimo valor. Recuerda que tienes mis redes sociales, te las dejo aquí abajito. En la descripción también tengo mi otro canal de YouTube en donde hablo cosas de desarrollo personal. Tengo un podcast de Spotify en donde también hablo cosas muy interesantes sobre desarrollo personal que te pueden aportar muchísimo valor. Y nada, pues espero que te haya gustado mucho este video. Dejar un fuerte like, compartirlo, suscribirse. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un saludo.